Hola, muy buenos días. Hoy es el lunes 4 de septiembre del 2023 y nuevamente nos da mucho gusto estar con todos ustedes. Vamos a dar lectura a la segunda parte del escrito de Benito Banam. Soy el doctor Manuel de Anda y está con ustedes. Soy Benito Balán, eh, poeta y politólogo. En este momento estamos leyendo un texto que escribí para comentarlo y darlo a conocer a ustedes, que nos parece muy oportuno por las fechas que estamos viviendo. En este segundo apartado lo titulé La falsa ciudadanía neoliberal y la conciencia del bienestar como derecho humano. Lo que el neoliberalismo llama ciudadanía es el derecho a la libertad absoluta del individuo, que encuentra ilusoriamente su plena realización en el libre mercado. En realidad, es una falsa libertad, porque quien posee esa libertad es el mercado. Los dueños del dinero son los que imponen las reglas del juego, porque el individuo es reducido a ser cliente o consumidor de éste. Es un truco de la propaganda mercadotécnica que ha dominado el sentido común moderno. En política se aplica para ganar elecciones y electores, desde luego, porque se menoscaba y distorsiona la categoría de los derechos humanos en función de su merecimiento y no de la necesidad humana que está implícita en estos. Por eso, no se trata de que haya igualdad de oportunidades para entrar en libre competencia, como pregonan los neoliberales, sino que las necesidades básicas, especialmente de los más desfavorecidos, sean atendidas por justicia social, que es responsabilidad de los estados. El privilegio del que pueden gozar algunos, los escogidos, gracias a las reglas impuestas desde el poder del dinero que concentra el capital en los grandes corporativos, les otorga, según un sofisticado sistema de merecimientos, la oportunidad que individualmente han podido aprovechar competitivamente, pero que en realidad está condicionado por el tráfico de influencias del poder, especialmente la corrupción y la impunidad en el manejo del dinero por unos cuantos. Y todo esto a través de la privatización de los bienes públicos, del patrimonio colectivo. Obtienen su recompensa no por su esfuerzo individual, que les han hecho creer que merecen, sino por convertirse en cómplices de un sistema que deja sin derechos a la gran mayoría de la humanidad. El neoliberalismo o etapa salvaje del capitalismo aplica una ideología cruel, deshumanizadora, de individualismo extremo, de privatización de todo lo político y lo social, de descalificación sistemática a la convivencia, la solidaridad y la colaboración en comunidad, provocando la extinción de culturas, pueblos enteros y de la propia naturaleza. La dignidad sustancial que cada ser humano por sí mismo posee, independientemente de su capacidad, mérito o competitividad, es algo inherente a su propia existencia y a las condiciones necesarias para su sobrevivencia como parte de la naturaleza. La dignidad es en sí misma la conciencia del derecho sustancial de ser humano, como persona y comunidad, sin importar sus diferencias sociales, culturales, de género, creencias, etc. De ahí que el derecho al bienestar social sea una garantía para que se pueda humanamente vivir y desarrollarse. Estamos precisamente frente a la necesidad de tomar conciencia
del derecho al bienestar social, el cual gozan los países que son potencias mundiales, donde sus problemas materiales de alimentación, trabajo, vivienda, salud, educación, movilidad, seguridad, obras públicas, están básicamente resueltos, pero no necesariamente su conciencia humana de solidaridad con los que no lo tienen. Culturalmente están influenciados y manipulados por los prejuicios clasistas, racistas, sexistas y colonialistas. Me refiero a una visión sistémica, no de personas. Y esta visión es prejuiciada ante los países subordinados y los pueblos pobres, cosa que reproducen fielmente en las oligarquías subalternas de los países en desventaja. Por eso, el gran susto de que la democracia como soberanía popular sea en una realidad es tan amenazante para ellos porque aún sin verse afectados económicamente, pierden en lo que les es esencial. ¿Quién decide en este país? ¿Los que han sido educados para mandar e imponer? ¿O aquellos que están hechos para servir y obedecer? Que el voto del sirviente o del subordinado valga lo mismo que el voto del jefe o patrón es intolerable. Esta es la lucha humana y moral a la que nos enfrentamos, la de la fraternidad, la del ser tratados por igual, solo por ser personas, sin ningún distingo de género, político, social, económico o cultural. Muy bien, pues esta parte de mi texto. Me Muy bien. gustaría un punto de vista, por favor, Manuel. Sí, o sea, no tiene desperdicio, pues cada párrafo, cada palabra está claramente significando algo, ¿no? Yo creo que o sea, es medular esta parte del escrito. Em, Hay algo importante que es la conciencia de los derechos sociales, de los derechos que tenemos todos por igual y que no dependen de un merecimiento, sino que están relacionados fundamentalmente con la dignidad humana, porque los derechos humanos no dependen más que de la condición de ser humano, de tener la dignidad humana. Entonces, si tenemos esa conciencia y nos damos cuenta que ese derecho lo tiene cualquier persona, independientemente de cualquier otra cosa, de su edad, de su sexo, etcétera, incluso de su comportamiento, porque a veces se considera que el que se porta mal, vamos a decirle así socialmente, pues no tiene derecho a tal o cual cosa, ¿no? Y no es cierto, o sea, tiene derecho igual. Eh, Obviamente que si es una persona peligrosa socialmente, pues, ni modo, va a perder el derecho a la libertad, por ejemplo, ¿no? Pero pero fuera de eso, prácticamente todos, desde ese punto de vista de los derechos, somos exactamente iguales y hay una base de derechos que deben de tener todos, independientemente de su capacidad de competir por ello, ¿sí? Eso lo vemos y lo dejas muy claro en tu escrito, como en los países ricos, me estoy refiriendo a Estados Unidos, pero particularmente a los países europeos, o sea, cómo hay una base de bienestar social común de toda la comunidad y de ahí parten para arriba. Y esa base no está sujeta a un merecimiento, ¿verdad?
a una forma de premio o castigo, ¿no? Sino que se parte de una base. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante. Otra cosa que me pareció muy importante de tu escrito es cómo las élites de un país, aunque sea un país pobre, que son los países periféricos de los imperios, por ejemplo, se portan exactamente igual que los países imperiales. Es decir, someten a sus propios pueblos, ¿verdad? A través de sus gobiernos y a través de las élites económicas y políticas principalmente. Entonces, eso es muy importante tenerlo en mente, que, que las élites políticas y económicas de los países pobres, como México, que todavía somos un país pobre, está estrechamente relacionada con los poderes fácticos, políticos y económicos de los países ricos. Y que esas élites de los países pobres o subordinados, este, someten igualmente a sus propios pueblos, ¿no? Por eso hemos tenido aquí el sometimiento del pueblo mexicano, pues a través de cientos de años, de décadas y sobre todo por el neoliberalismo y pues antes por el porfirismo, ¿verdad? Entonces, yo quería hacer Claro. esas dos puntos. Hay muchos otros que pudiera comentar, pero no me quiero extender mucho, Benito. Sí, yo retomando un poquito pensamiento crítico, ¿verdad? Acerca de cómo se va dando esta, esta nueva manera de descubrirnos con estos derechos, ¿no? Eh, los derechos humanos han estado como restringidos nada más a los derechos civiles o a los derechos individuales, ¿no? Pero el énfasis en lo que estoy replanteando, retomando, son los derechos sociales y esos derechos sociales que vienen apuntando hacia el estado de bienestar como un fenómeno histórico, ¿no? Que lo mencionábamos en el capítulo anterior, que emerge de la posguerra, ¿no? Eh, y que es una solución eh, para diferentes países y que en la actualidad todavía quedan eh, estructuras, instituciones que favorecen esos derechos para ciertos países y pueblos, pero que son los más afortunados. Los desafortunados, ¿verdad? Que somos la mayoría de los países del mundo, se ve mal que nosotros nos enfoquemos a buscar esos derechos, ¿no? Como si no los tuviéramos, como si no tuviéramos ese derecho que ellos tienen, ¿no? O Claro. sea, como si Eh, solamente ellos lo merecieran por esa mentalidad que te digo, no es una mentalidad sola, estrictamente económica, sino también es teológica. La teología de la liberación aquí en América Latina, que afortunadamente estudió también el Papa Francisco y tiene en muchos sentidos eh, su, todo su trabajo pastoral y de evangelización va en ese pensamiento crítico de la iglesia latinoamericana, eh, el cuestionamiento que se hace desde cómo tenemos la mentalidad de justificar el enriquecimiento ilícito que se pone entre comillas como lícito dentro del capitalismo, porque se lo merecen quienes están haciendo fortuna, ya que han sido los elegidos de Dios, ¿verdad? Y es
un síntoma o un signo favorable de que la voluntad de Dios los favorece a ellos, precisamente porque se van enriqueciendo. Y entonces aquellos que no se enriquecen y aquellos que permanecen y perpetúan en la pobreza no son los elegidos, ¿sí? Esa mentalidad que viene desde las Miles de años, revoluciones ¿no? protestantes, ¿verdad? Y que va dándole al espíritu del capitalismo toda esa dinámica, ¿no? Se extiende de una manera cruda y salvaje en lo que se llama el neoliberalismo, apartando totalmente la responsabilidad de los estados, la responsabilidad del bien común que se manifiesta a través de un derecho social que es el bienestar social, Claro, como si fuera algo completamente ajeno a, al destino humano, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso viene desde el principio como una justificación también de las creencias, ¿no? Entonces, ha sido como una labor muy minuciosa y de décadas de los teólogos de la liberación y de las comunidades de base en América Latina y en el mundo, pero particularmente en América Latina, que han venido desmontando toda esa elucubración justificadora de la privatización y toda la filosofía del merecimiento y la teología de la prosperidad, que basta con tu esfuerzo individual para merecerte la riqueza, ¿no? Y quien no lo hace de esa manera, pues no se lo merece, ¿no? Merece lo peor, ¿no? Entonces, ese es como el sustento ideológico más profundo que tiene el neoliberalismo desde el punto de vista teológico que quería yo también remarcar. Cuando el Papa Francisco, alude que el optar por los pobres es la médula, la esencia del cristianismo, ¿verdad? Es la forma de comportarse éticamente de parte de un cristiano, el favorecer en primer lugar a los pobres, ¿sí? Y eso es anterior a cualquier sistema social moderno que luego le han querido endilgar a la ideología comunista, ¿no? Que claro, no, no es eso, ¿no? Sino es otra cosa, es un camino del bienestar social, ¿no? claro. En realidad, o sea, el miedo al comunismo es un miedo construido para proteger el sistema capitalismo y el capitalismo salvaje. Es decir, es demonizar o satanizar eh, una idea tan básica como el bien social, el bien común, este, porque eso piensan ellos que afecta los intereses de los poderosos y de la gente, vamos a llamarle así, privilegiada, ¿no? En realidad es una visión muy corta, porque no se dan cuenta que el bienestar de todos y el bienestar común es el bienestar de todos. Es decir, si se mantienen sistemas de desigualdad, finalmente eso es insostenible. Eso va a culminar en una guerra civil, en muertes, en violencia. Es decir, si se mantiene la justicia social, por eso es tan importante cuando hablan que la paz es fruto de la justicia, porque la justicia, cuando hay justicia no hay desigualdad, o se aminora la desigualdad, y eso Claro, garantiza la paz. claro, Entonces, una cosa va apoyando a otra y a otra y a otra y a otra,
hasta que vas construyendo, pues, una ideología democrática, a diferencia de una ideología monarquista o una ideología Oli- tecnocrática, Oligárquica. oligárquica, ¿verdad? En donde, bueno, ya lo comentaste tú de manera excelente, yo no me quiero extender más porque ya sería redundar en algo que tú lo has mencionado de una manera magistral. Muchas gracias. La diferencia está en que el estado de bienestar pone en juego como principal valor político la democracia, a diferencia de los estados del socialismo real que se llevaron a cabo en Rusia o en China, donde fueron estados de corte totalitario, donde la democracia No no existía. jugó el papel principal en lo político. Entonces, cuando estamos hablando del estado de bienestar, estamos hablando de un modelo, por ejemplo, cardenista, como el caso de México, o un modelo de rooseveliano, ¿no? En el caso de Estados Unidos, o sea, donde hay un juego democrático real en la sociedad y el bienestar llega al conjunto de la sociedad porque se atienden en justicia las necesidades de los más pobres, ¿no? Entonces, hay, por eso decía, una convergencia en términos de esta parte de la doctrina social cristiana con respecto a este estado de bienestar. Y por eso hay tanta coincidencia luego entre nuestro presidente y el Papa Francisco, ¿no? Aunque no sea de una manera explícita que lo haga el Papa Francisco, pero no lo hace en contrario, ¿no? Claro, En ningún momento se ha pronunciado en contra del gobierno de López Obrador. En ningún momento se ha pronunciado en contra del bienestar social que se lleva a cabo en nuestro país, ¿no? claro. Claro, no, pues imagínate si si le da su favor públicamente, pues van a echar encima mucha gente que está en contrario, Todo entonces no el tiene mundo. caso. Muy bien, yo creo que vamos a tener que cortar ya el video, Benito. Me voy a despedir. Me dio mucho gusto saludarlos a todos. Ojalá que sea de utilidad estos videos. Los hacemos con la mejor voluntad del mundo. Es mostrar desde un punto de vista ciudadano nuestro punto de vista y que es tan válido como cualquier otro. Hasta luego, mucho gusto. Soy Manuel de Anda, pediatra, especialista en infecciones de los niños, servidor. Hasta luego. Mucho gusto, Benito Balam. Gusto en saludarlos. Nos despedimos. Adiós.